de este lunes 15 de marzo. Hubo una noticia el fin de semana que eclipsó a la escena latinoamericana, es muy significativa. Es el cierre de una etapa muy nefasta que ha tenido nuestro continente. Es un hecho aislado, es algo que va a continuar respecto a la nueva oposición boliviana, porque aún es una elección que culminó hace muy poco tiempo, la que dio por electo a Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo cierto es que la única información que tenemos es que Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, ha sido encarcelada, se encuentra en prisión tras las acusaciones de colaborar con el golpe de Estado que terminó con la caída de Evo Morales y la instalación de un gobierno de facto. Una persona que no estaba en la línea de sucesión, Jeanine Áñez, tomando el poder, representando a la derecha más extremista de nuestro continente. Esto igual no responde a un tema ideológico, sino, según la causa, a un tema de conspiración contra el expresidente Morales y el orden democrático en sí. Para hablar de esto, estamos en comunicación desde Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con quien es politóloga, investigadora y analista internacional, además de amiga de la casa, Elena Argirakis. Bienvenida a Demencia Temporal. Aquí Esteban Chiacho, Julieta Otero, todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente estamos viviendo momentos muy delicados, un momento muy especial dentro de esta fase de recuperación de la institucionalidad democrática a partir de las elecciones en octubre del año pasado. Ajá. Pero también evidenciando que peligrosamente se puede perpetuar un ciclo golpista a través de la vía subnacional, considerando que muchos de los actores golpistas que actuaron en octubre y noviembre de 2019 han relegitimado su presencia a partir de candidaturas en el nivel subnacional, que las elecciones fueron la semana pasada. Claro. Entonces estamos viviendo una situación muy, como te decía, delicada y a la vez de escenarios de riesgo hacia el futuro. Totalmente, Elena. Acá, como para poner en contexto a toda la gente curiosa que se está aproximando, Jeanine Áñez, una de las, quizá la persona de mayor peso político, no, quizá no, efectivamente la persona de mayor peso político, que ha sido encarcelada este último fin de semana junto a funcionarios y militares afines a su corto pero dañino gobierno, cabe decir. Al mismo tiempo, esto debido a la acusación de conspiración contra el presidente, alteración del orden democrático y riesgo de fuga. Al mismo tiempo, Jeanine Áñez fue candidata en las elecciones de hace muy poquitos días, donde perdió en Beni, en su provincia, por un alto porcentaje, pero decís esto de gente que participó del golpe y que sí ganó, como es Luis Fernando Camacho, que fue electo, tengo entendido, gobernador de Santa Cruz, un bastión siempre opositor al MAS. ¿Cómo reacciona, en tu opinión, la oposición al MAS ante esto, ante la prisión de Áñez? ¿Cómo se reorganiza a partir del encarcelamiento de una de sus referentes? Mira, un primer elemento que quisiera destacar es que el gobierno que duró 11 meses, que se articuló a partir de una serie de combinación de dispositivos, es decir, un golpe de Estado combinado, articuló lo que a nuestro criterio es un cogobierno civil, policial, militar. Este es un primer elemento. Hay responsabilidades tanto de un bloque político civil, un bloque político policial y un bloque político militar. Se ha gestado una forma de cogobierno entre estos tres bloques. Hay, como habrán visto en Argentina, responsabilidades en los tres bloques, pero peligrosamente, precisamente estos grupos, este bloque civil, en todo caso el bloque político, ha relegitimado su presencia, han perdido el control del nivel de gobierno central, precisamente por la derrota en urnas, la derrota electoral el pasado octubre, que en Bolivia tuvimos elecciones nacionales. Gana el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, arriba del 55%, y perdido el escenario en el ámbito nacional, el escenario del gobierno central. Estas figuras políticas se guarecen a partir del espacio subnacional, porque el pasado 7 de marzo
En Bolivia hemos tenido elecciones tanto a las gobernaciones, a los departamentos, Ajá. como en los municipios. Ujú. Entonces, ¿por qué sostenemos que se está perpetuando un golpismo en el nivel subnacional? Porque muchos de estos actores golpistas han reciclado su presencia política a partir de la vía territorial, como es el caso de la propia Yanine Áñez, que candidateó y salió cuarta para la gobernación en el Beni. Claro. El caso de Luis Fernando Camacho, que candidateó y ganó la gobernación en Santa Cruz. El caso también de Manfred Reyes Villa, un ex alcalde que había estado fuera del país más de 15 años, ha vuelto y ha ganado el municipio en Cochabamba. Y lo propio de uno de los ministros de Yanine Áñez, Iván Arias, que ha ganado el municipio de La Paz, la ciudad sede de gobierno. Ujú. Entonces esto es preocupante porque, como ustedes pueden ver, se articula una suerte de eje territorial, Claro. es decir, el eje Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, es decir, las tres principales ciudades del eje central, el eje geopolítico territorial más importante de Bolivia, Claro. que está en control de estas oposiciones que han tenido una vinculación muy fuerte con el golpismo del año 2019. Totalmente. Entonces, yo no estaría tan segura que haya cerrado el ciclo golpista con el apresamiento de la ex senadora, la presidenta de facto, Yanine Áñez. Se ha iniciado el cierre, pero no ha cerrado. Y es aquí donde hay que mirar que en el caso de Bolivia, Bolivia tiene 5 niveles de gobierno, y para entender cómo se comporta y la magnitud de los dispositivos del golpe, hay que mirar en clave geopolítica, en clave territorial, y mirar las proyecciones que se están dando a partir de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Claro. Es la palabra clave, geopolítica, es la palabra esencial para entender lo que sucede en Bolivia. Mencionaste el eje, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ciudades esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia, y esto del reciclaje, ¿no?, de actores y agentes pertenecientes al golpe de Estado que de repente reciclan su perfil político en el marco de una candidatura territorial. Más cuando hablamos de departamentos como Santa Cruz, bueno, son esenciales, el mismo La Paz, que es la capital de Bolivia. Estamos hablando de un peso territorial muy fuerte, es clave la palabra geopolítica. Vos sos muy clara, Elena, nosotros somos muy felices cuando hablamos con vos porque tenés una claridad y una profundidad que a veces en los analistas no abunda, ¿no? Lo explicás técnicamente, socialmente, para que cualquiera lo pueda entender. De alguna manera es interesante porque, por un lado, podemos decir, bueno, comienza a cerrar el ciclo golpista después de esto. Bueno, no, hay que tener cuidado, esto no termina, esto se recicla, amén de que Áñez esté en prisión. Y también la pregunta de ese abrumador resultado que consigue Arce el año pasado, ese enorme número que supera más de la mitad del electorado yendo a votar por él. ¿Esto es una señal de alerta? ¿Esto crees que rediseña las políticas de gobierno? ¿Cómo afecta tanto la prisión de Áñez como los nuevos reordenamientos territoriales de la oposición política al gobierno que encabeza Luis Arce? Indudablemente es una alerta, pero no solamente para Bolivia, sino para Sudamérica, Sí. porque este sería el tercer intento. Acordémonos que un primer intento de golpe, bueno, en realidad un intento en 2008, intento frustrado, un golpe efectivo en 2019, y estaríamos camino, y por lo que podemos analizar una serie de patrones y tendencias que se repiten. No nos olvidemos, y bueno, esto es bueno saberlo, hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico Pro Santa Cruz están convocando a un cabildo. El cabildo es uno de los dispositivos de articulación de legitimidad que utiliza el Comité Cívico para generar no solamente movilización, sino construcción de legitimidad. Y yo identifico un patrón, que ese patrón está permanente, se dio en el 2008 en el intento de golpe frustrado, se dio en el 2019 y identifico que se está dando de nuevo ese patrón. Entonces, en ese entendido, quizás el escenario, el control del gobierno central está en manos del MAS,
Pero el control, por ejemplo, y esto es lo interesante del caso boliviano, para hablar de gobierno y para hablar de Estado, se tiene que mirar la estructura departamental, el nivel meso, que son 9 gobernaciones, Ujú. y a la vez mirar cómo termina la articulación de 338 municipios. ¿Y por qué yo identifico que hay también una alerta no solamente para Bolivia, sino a nivel sudamericano? Porque básicamente lo que ha sucedido en Bolivia el año 2019 es una suerte de laboratorio, Mm. es una suerte de culminación de un ciclo, de un giro muy duro, un giro reaccionario, autoritario, que se ha dado desde los ejes de poder mundiales, específicamente el caso estadounidense, buscando quizás retomar el control de estados, de gobiernos progresistas, con la finalidad de hacerse del control del Estado y de los recursos naturales. Entonces, en ese entendido, estaríamos entrando en fase 2, que esto sería novedoso, porque básicamente generalmente se entiende o se cree que el golpe se da a través del control del gobierno central. Ujú. Pero lo novedoso ahí estaría que ahora se estaría articulando por el nivel meso, Claro. es decir, articular un eje geopolítico para lo que identificamos una estrategia de generación de microconflictividad, un desgaste progresivo e ir articulando estrategias. Por ejemplo, un escenario prospectivo puede ser la convocatoria a un referéndum revocatorio en el plazo de 2 años o inclusive medidas de hecho como se han visto en el pasado. Entonces, en ese entendido, viendo estas dos posibles situaciones, obviamente en esta lógica habrá que ir articulando respuestas, escenarios, estrategias, porque la diferencia con el pasado es que ya ha habido una experiencia golpista exitosa. Claro, Esa claro. estrategia golpista exitosa fue la del 2019, donde vivimos un estado de excepción, no solamente parasanitaria debido al COVID, sino con la presencia policial y militar en las calles. Entonces, ese es el fundamento central para argumentar que ha habido un golpe de Estado en Bolivia, además de la conculcación y el levantamiento de derechos, libertades, garantías que gozábamos los bolivianos en el anterior ciclo de gobierno constitucional, que finalizó abruptamente con la renuncia forzada del expresidente Evo Morales. Y Elena, Entonces, si bien... una duda, ¿no? Porque dijiste algo que me pareció interesante, por ahí no lo pude comprender. Esto de ese eje geopolítico en conflicto movilizado, por ejemplo, para un referéndum revocatorio. ¿Ese referéndum revocatorio a qué respondería? A qué clase de objetivo apunta? Mira, hubo un referéndum revocatorio que se utilizó como un dispositivo de desgaste en el intento de golpe del presidente Evo en el 2008. Ajá. Y precisamente cuando el referéndum revocatorio falla, es decir, las oposiciones lanzaron como una estrategia de desgaste referéndum revocatorio en 2008, más al contrario, el presidente Evo y el entonces vicepresidente García Linera, que habían tenido 51 y fragmentos, 51.7, si no me falla la memoria, en las elecciones de 2005, lograron en el 2008 más del 60% de apoyo. Entonces, en ese momento, ese referéndum revocatorio se cayó y más bien generó lo que fueron el ciclo o el giro a las medidas de hecho, que empezó lo que fue el golpe de Estado cívico-prefectural con la toma de instituciones en Santa Cruz. Ujú. Entonces, como te decía, yo identifico patrones que se repiten, patrones que son Total. de cierta manera recurrentes, y eso es lo que me alarma, porque hay voces de la oposición que están planteando una suerte de horizonte que en 2 años y medio se va a plantear. Ahora, por supuesto, esto es básicamente las visiones y lo que se escucha dentro de las opiniones de los propios opiniones de las oposiciones Ujú. que lo perfilan como escenarios. Ujú. Pero nuevamente nosotros trabajamos sobre la base de patrones que se repiten, que nos dan lecturas políticas
sobre el futuro cercano y a más mediano plazo. Claro. Entonces, esto es lo que nos preocupa y lo que nos alerta, porque las derechas y las oposiciones en Bolivia actúan sobre estos patrones. Totalmente, absolutamente, Elena, es una preocupación que no es solo de Bolivia, de tu nación, sino de todo un continente, debe ser de todo un continente. A nosotros como medios es vital poder enlazar con gente como vos que de primera mano nos cuentan qué sucede, qué puede suceder, qué se perfila. Incluso para nosotros sería, obviamente sabemos que estás con mucho trabajo, vos, bueno, politóloga, investigadora, analista internacional, has difundido y has hablado mucho, incluso con nosotros, sobre lo que fue el golpe y ahora, bueno, esta nueva realidad. Pero es vital poder tener estas charlas donde obvio que quedan un montón de temas por tocar y que podemos abordar en la siguiente entrevista, si te parece, si estás de acuerdo, pero que por hoy nos ha dado un panorama esencial para poder comprender qué sucede en Bolivia. Nos queda poquito tiempo, pero quería de nuevo agradecerte por tu tiempo, por la claridad, e invitarte a que, ojalá que no por hechos de urgencia, sino por el placer de charlar la política y de conocer más sobre tu país, pronto estemos charlando de vuelta, Elena. Excelente, gracias. Un gusto, muy amables y bueno, el diálogo y el cariño de siempre con Argentina, con ustedes. Argentina también es un referente que hacemos seguimiento. Lo que pasa con Argentina nos pasa a los bolivianos. Entonces, en ese sentido, bueno, se entiende la realidad sudamericana como un todo, ¿no? La gran patria sudamericana, la gran patria del sur. Y en ese entendido, la preocupación de lo que pasa en Bolivia que pueda repercutir en otros estados hermanos. ¿Qué te parece? Absolutamente. En eso haremos marca y énfasis, Elena, siempre charlando con vos, que tan bien nos hace y que tanto nos informa. Un enorme abrazo a vos, a los hermanos bolivianos, hermanos y hermanas bolivianos, y hasta la próxima. Chao, chao, gracias, un abrazo. Gracias a vos, otro para vos, Elena Argirakis, una crack realmente de lo que es el análisis político en Bolivia. Nosotros hemos hablado con ella en la previa de las elecciones que dieron por presidente a Luis Arce, y fue clarísimo, me animo a decir una bocanada de aire fresco el poder charlar con gente como ella, que tan claramente explica el panorama de un continente complejo como es el nuestro, el latinoamericano, y con énfasis en Bolivia, en su país, que es un país que esta radio ama.